Súbale, súbale si hay lugares. Bienvenido al podcast favorito de los transportistas. Agárrense fuerte, pónganse cómodos y súbanle al volumen, que aquí empieza el viaje. Próxima parada, Movime. Diálogos de transporte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos compañeros transportistas a este nuevo episodio de Diálogos del Transporte, el podcast. El día de hoy tenemos una conversación muy especial, una conversación que toca fondo en la experiencia y los retos y los aprendizajes del camino empresarial en el transporte público. Nos acompaña y con muchísimo gusto el licenciado Gustavo Silva. Él es tesorero de la empresa Coaveo, quien nos viene a hablar pues con temas relacionados a la empresa, obvio en la parte de la generosidad y con mucho respeto la historia de lo que es Coaveo. Y Gustavo, muchísimas gracias por aceptarnos este espacio para compartir pues lo que ha sido tu experiencia como tesorero en la empresa Coaveo. Y para empezar me gustaría que nos comentes un poquito sobre cómo nació Coaveo y cuál fue la visión inicial como empresa de transporte que ustedes tuvieron como en esta transición, porque pues obvio fueron hombre camión y en la transición que tuvieron a hacerse empresa. Agradecido por el espacio, sobre todo por la generosidad que siempre ofrecen, ¿no? Los múltiples foros siempre para abonar y hablar de las experiencias que las empresas llegan a padecer cuando los sueños de alguna manera en el trayecto de nuestra experiencia pues a veces se ven medios nublados, ¿no? Uh-huh. Y yo quisiera señalar que nos creamos como empresa Coaveo de Sociedad Anónima de Capital Variable el 7 de febrero del 2017. Nosotros somos 359 concesionarios que ahora se le denominan, o concesionarios fuimos, hoy somos, cambia la figura porque te conviertes en accionista y tuvimos un reto muy grande porque cómo desarrollas o con qué infraestructura económica echas a andar una empresa de esas, pues, de ese tamaño. Uh-huh. Para empezar se requiere de economía. La economía pues no todos la teníamos, porque teníamos que aportar un promedio de el autobús, el microbús y 70,000 pesos. Y yo como tesorero pues recibí muy poco dinero en la captación del recurso, un aproximado de 1,750,000 que implicaban los gastos de operación 30 millones. Aparte el crédito principal. Mucho dinero. Demasiado. La realidad es que nos fue muy complicado. ¿Quién apalancaba eso, no? Porque eso hay que decirlo con letras grandes. No cualquiera va a poner su casa, sus propiedades. Tuvimos el respaldo del grupo CISA. O sea, lo digo así tal cual porque esa es nuestra realidad. Y pues el inicio fue con 100 autobuses. Traíamos una buena cantidad, eran 10 ramales. Y se tradujeron como en 7. ¿Por qué? Porque se acortaron algunos por las cuestiones que ya se estaban dando, los cambios que el gobierno había anticipado y que empezamos a trabajar con cierto éxito. Miren, hay una situación muy clave. Los estudios de factibilidad a veces te arrojan cantidades que no corresponden a la realidad cuando haces esa transformación. Es decir, te va a bajar un 20-30%. ¿no? O sea, es más fácil que te baje a que te suba, ¿no? Te va a subir cuando eres eficiente, los tiempos son más cortos, el servicio es más constante, el trato y la actitud de un operador porque somos prestadores de servicio, hacia nuestros, llamémosle clientes, pues es de confianza. La empresa, todos los requerimientos que le exigió la autoridad fueron cumplidos. Yo lo he señalado muchas veces. Los autobuses con toda la implementación, que cámaras al interior, validadores, pues los señalamientos, toda la tecnología, o sea, todo eso tuvimos que
de alguna manera hacerlo para que calificáramos y pudiéramos dar un servicio de calidad. En el trayecto, en el desarrollo de la operación, nos percatamos de varios detalles, y uno de ellos es que la gente, pues desafortunadamente, es su derecho, son los tiempos, ¿no? Y la economía. Tú no puedes competir, ni jamás vas a competir con un servicio que te da paralelamente el gobierno, en este caso el metro. Ellos cobran 5, hay gratuidad, hay una serie de ventajas que puede tener el usuario y las que nosotros no podemos dar. Nosotros nunca hemos sido subsidiados. Creo que el transporte en general, ha habido por ahí un apoyo en la pandemia de los bonos de combustible, pero jamás ha habido un apoyo ni un acompañamiento. Que hubo en su momento, porque creo que esos bonos de combustible por ahora no se están dando, ¿no? Fueron por el tema de la pandemia, un apoyo muy limitado, no se sostiene en la actualidad. Pero, ¿qué es lo que pasó con Coaveo? Coaveo tuvo por ahí pues un menoscabo en el desarrollo cuando vino la pandemia. Creo que todas las empresas padecimos esa situación. Quiero hablar de manera general lo que ha pasado, porque hablar así con detalle cada episodio es complicado por el tiempo, y además no quiero cansar a la gente que pueda ver esto, pero pues nos bajó considerablemente. Si inicialmente teníamos un 40% de disminución versus lo que había la autoridad considerado que éramos que eran los usuarios que transportábamos, pues sí te bajó un 40%. Imagínense con la pandemia. La pandemia, del porcentaje que traíamos, pues sí perdimos otro 60%. O sea, fue insostenible. Sin embargo, seguimos sosteniendo a la parte operaria, a los administrativos. O sea, la seguridad social la seguíamos pagando, la seguíamos cubriendo. Hubo varias personas que en ese tiempo, por la edad, por el tiempo que tenían cotizando en el seguro, pues tuvieron su jubilación, ¿no? Bien merecida. Pero la empresa nunca se capitalizó, y de ahí vino una situación que les puede pasar a muchos. La ley no contempla el acompañamiento de las empresas. No, nada más simplemente sale la declaratoria de necesidad, y desafortunadamente pues no hay un acompañamiento, no hay como que una revisión periódica de cómo están operando las empresas. Y otros impactos, ¿no? Que te pudiera decir que a raíz de todo eso, pues a veces hay otros sistemas de transporte, como en este caso el trolebús que implementan de Pantitlán a Chapultepec, y que es parte de nuestros recorridos, y lo empalmaron. Otro tema importante, la gente hace home office. Sí, ahorita, y de hecho ahorita muchísimas empresas pues es lo que tratan de hacerlo hasta híbrido, ¿no? Parte de que a veces es presencial y otras veces pues es trabajar desde casa. Sí, efectivamente, pero también hay otra situación. Hay un descomunal uso hasta inadecuado del motorizado en la Ciudad de México. Sí. No hay control, y eso todos lo sabemos. O sea, observemos cómo está la ciudad, la composición urbana de los que manejamos. O sea, las distancias cada vez son más largas. ¿Cuántos años dejamos de nuestras vidas la sociedad en general, incluyendo cuando eres... Sí, en los traslados. En los traslados, ¿no? O sea, a veces 4 o 5 años pierdes de tu vida, ¿no? Los estudiantes, los que trabajan diariamente. Entonces, esos menoscabos, ¿no? Que llegas a tener, que no son considerados, los incrementos en los combustibles, que son del tiempo que iniciamos. Nosotros iniciamos con gas natural. Yo he comentado que los kilómetros en vacío que no se consideran, pues también es economía, y economía que le cuesta a las empresas. En realidad, la mayoría de los corredores pues no tienen patios propios. A veces es en la calle, y cuando se renta un predio... Y tener un patio propio es otra inversión. Sí, son inversiones, y son inversiones millonarias. Claro. Que el actual accionista pues
pues no tiene los alcances económicos, así nos creamos. Perdón que te interrumpa, Gustavo. En este camino que ustedes tuvieron, obvio, cuando inició Coaveo, en este crecimiento, ¿hubo momentos que en algún punto llegaron a marcar el desarrollo de la empresa? Sí, fueron momentos cuando nos vimos copados por la situación económica. O sea, era insostenible. La nómina tenía un alto costo, tanto administrativa, porque somos una empresa que está de alta en Hacienda. O sea, cubrimos lo que se nos pidió, ahí está. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que no teníamos lo suficiente, los gastos de operación, todos los gastos en general, para el desarrollo de dar un buen servicio, pues nos estaban comiendo porque la tarifa estaba totalmente, pues, suspendida, ¿no? Sí. No ha habido durante mucho tiempo. Esos momentos tuvimos que tomar decisiones, y dentro de las decisiones, para amarrarnos un poquito más, nos ajustamos el cinturón, pues, y tuvimos que devolver flota, que era impagable. ¿Por qué? Pues porque definitivamente no podíamos sostener ese ritmo. O sea, redujimos la cantidad de unidades gradualmente, tratando de ajustar. ¿Esta flota la devolvieron a el proveedor, me imagino, con el que ustedes adquirieron las unidades? Sí, por supuesto, fue con él. Pero si nosotros compramos una flota que en ese tiempo y en 2,700,000 pesos, cuando se devuelven las flotas, pues, es una pérdida muy grande, porque te la reciben, pues, a un precio... Sí, ya no al precio que tú la adquiriste, ¿no? Ni la mitad. O sea, pierdes un 60% del valor y vuelves a renegociar, porque te comentaba al inicio que pedimos un préstamo de 30 millones, el crédito Porché, y esos 30 millones de pesos, pues, todavía se tienen que pagar más el principal. En la reingeniería financiera que se desarrolla, pues tenemos que meter todo en la canasta, y eso te cuesta. Entonces, ya haces ajustes, ya tienes el cálculo. Evidentemente tenemos el respaldo de un grupo profesional. En este caso hemos sido apoyados y seguidos por el grupo CISA, que nos ha dado todas las facilidades y nos ha auxiliado en todo el camino, porque dentro de todos los ajustes que se han hecho, ha sido tortuoso, pues. ¿Por qué? Porque nunca vemos que la empresa se reponga y la autoridad no voltea a ver a nadie. A verlos. No voltea a ver a nadie. Y entonces tú tienes que ver cómo le haces. Y ahí es donde viene ya una situación que tienes que decirle a los accionistas la realidad de la empresa, y no es tan grande. Y no es tan grande, sí, claro, por supuesto. Pasando un poquito en la situación actual que tiene Coaveo, y para compartir esta parte que es de suma importancia igualmente para los compañeros, el que tú nos puedas transmitir eso. ¿En qué momento ustedes comenzaron a notar que algo no estaba funcionando bien dentro de la administración o de las finanzas de Coaveo? Bueno, es que nosotros diariamente tenemos el recaudo, o sea, el tema de saber y estar presente en una empresa, ¿no? Estar focalizando dónde están los puntos rojos. O sea, donde el semáforo de repente de amarillo pasa a rojo, pues te permite, ¿no? Porque precisamente con toda la tecnología y todo lo que se cuenta, los dispositivos, pues de manera objetiva puedes ver, ¿no? O sea, estás viendo cómo van las variables, ¿no? Sí, cómo está funcionando la empresa, ¿no? Digo, aquí es tan profesional y tan medido todo, que tenemos los índices de cuánto es lo que cada ramal o cada espacio que transportamos es lo que levanta de usuarios, ¿no? Y nos damos cuenta también perfectamente cuáles son algunos ramales que dejan de ser funcionales económicamente. ¿Por qué dejan de ser funcionales? Por las alternativas que tienen las personas. El usuario. ¿No? El usuario. Porque tú no te das cuenta, no lo percibes, pero llegan a implementarse nuevos servicios de transporte. O sea, el taxista la hace de colectivo, hay personas que tienen combis y la hacen del estado, de otros lados,
que en algún momento fueron operadores de nosotros, conocen la ruta y conocen los espacios que pueden aprovechar, pues toda esa captación de usuarios ellos se la llevan. Y por el otro lado, pues ahora hay hasta motos que te ofrecen el servicio. Entonces, cuando tú ves en general que la operación empieza a tener variables en contra, pues es cuando el consejo no tiene que tomar decisiones. Ese es el momento, digo, toral, ¿no? Para que las empresas sigan adelante, porque lo seguiré sosteniendo, la autoridad en ningún momento pregunta, comenta, se acerca, o sea, cambian las administraciones y empiezan con una nueva política, ¿no? Y no conocen la realidad. Entonces, los camiones empiezan se hacen carcachas. Y entonces la nueva administración quiere tener otra imagen, quiere tener otro transporte digno, incluso hasta hace comentarios que es por nuestra falta a veces de administración o por lo que tú quieras, porque no conoce el fondo. La realidad más no es político, eso. ¿no? Es más político que realmente mirar el trasfondo no el trasfondo, mirar hacia atrás de lo que realmente está viviendo o lo que ustedes viven como transportistas, ¿no? Sí, porque todo lo que el gobierno, entramos dentro de las normas que el gobierno nos impone y que son necesarias, dar un buen servicio. Los operadores tienen constantemente capacitación. O sea, no son operadores improvisados. Incluso hay un departamento donde se les revisa la vista, la glucosa, o sea, la presión alta. Sí, que el operador esté, o sea, que sea un operador que va a tomar una unidad al 100% en cuestión salud, ¿no? Sí, que esté en condiciones porque, pues es un deber. Pero eso es infraestructura y no todas las empresas la tienen, porque la tarifa no da. Entonces, son cosas que tendremos que revisar conjuntamente con la autoridad, ponerlo todo en mesas de trabajo que ahorita se están gestando, porque la actual ley de movilidad pues carece de muchas cosas y espero que se implementen y que esto sirva de referencia para que las nuevas empresas o las empresas de creación que tienen poco tiempo, pues se pueden enmendar a tiempo, porque para nosotros el más importante es el usuario. Sí, claro, por supuesto. Así, y no nada más para ustedes como transportistas. Yo creo que igualmente esto siempre el gobierno lo ha mencionado, ¿no? Que por el usuario está ante cualquier tema y sobre todo por la parte de, como bien comentabas, los traslados que a veces se tienen que son muy largos, que en cierto punto evita o a ustedes los hace como que atrás, porque pues el usuario está primero. Eso a mí, yo tomo transporte, la verdad es que no me traslado de otra manera más que en el transporte, ya sea metro, trolebús, metrobús, el transporte que sea. Desde tu experiencia, Gustavo, ¿cuáles consideras que fueron como los principales puntos o las causas que contribuyeron a la situación actual que ustedes tienen hoy? Porque supongo que debió de algo, no sé, algo debió de haber estallado ahí. Pues lo primero, el tema económico, el financiamiento. Cuando tú tienes un sistema económico, tienes una planeación y tienes considerado en algún momento, pues, primero es fortalecer el negocio y ver cómo reacciona el negocio, ¿no? Tú no puedes disponer de ese negocio anticipadamente, porque te acabas el capital y ya no hay negocio. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Empezamos sin dinero. Y cuando tú solicitas un crédito es muy elevado. La tasa porcentual no es tan baja. Y cuando tú te atrasas por no cubrir puntualmente por otro tipo de necesidades, que eso pasa, eso te desgasta con el tiempo, porque las unidades requieren de mayor inversión. Y porque además pues tienes que pagar tenencias, tienes que pagar verificaciones. Sumarle todavía súmale eso, ¿no? Las prestaciones sociales y cuando te incrementan el salario mínimo, ¿no? Que ha sido incrementado pues considerablemente, ¿no? Porque cuando iniciamos pues era un salario mínimo bajo y ahorita está arriba de 200. Sí, 230 y algo, creo 250 y algo. Cerrémoslo en 250, como 250, ¿no? Pues todo eso te impacta, te incide, ¿no?
en los temas financieros de la empresa. Y volvemos nuevamente, ¿con qué te retroalimentas? Pues con todo lo que implica la gestoría, o sea, los índices, ¿no? Vamos a ver qué está ocurriendo aquí, y entramos de fondo. Por eso se toman esas decisiones, pero esos son factores que también se ven endurecidos cuando te empalman con otras rutas, o sea, que ofrece el gobierno, y que eso se me hace inadecuado, porque no hay una compensación. A esos te trastocan kilómetros, o como lo decía del trolebús, o sea, es toda una ruta completa, o sea, un recorrido completo. Sí, y no hay estamos en disparidad. Ellos cobran creo que 6 pesos, no sé, la verdad es que desconozco si sean 6 pesos pero es inferior. Nosotros cobramos 8 pesos, pero además ellos reciben muchas ventajas, las personas que son usuarias del transporte, porque los de la tercera edad no pagan, la gente con discapacidad no paga, madres solteras. Ahora, no sé si los estudiantes abarquen todo eso, pues eso te resta. En algunos sí. El metro te cobra 5 pesos y hay gratuidad, y nosotros pasamos por muchos kilómetros al lado de ellos. Ese es el menoscabo que llega a sufrir, y ahí es donde está el abandono. Ahí es donde está la ausencia de la autoridad para decir, a ver, vamos a revisar el corredor. Y no nada más que haya buena voluntad, sino que haya una actitud política para resolver, porque somos prestadores de servicio y queremos hacerlo de la mejor manera. Esos son de los problemas que nos hemos visto involucrados, porque realmente amamos lo que... Que entiendan la importancia, ¿no? Porque al final el transporte mueve el país, o sea... Pues no hay otra, o sea, el transporte mueve el país. Entonces, si no hubiera cómo moverte, obvio, pues si hay una necesidad para que pues el transporte público continúe operando, ¿no? Somos, después del metro, ¿no? Creo que son los que más movemos, ¿no? En general, pues, transporte público. Somos servidores públicos que realmente necesitamos las condiciones para seguirlo haciendo. Esto nosotros iniciamos, ¿no? Con esos recorridos que fueron otorgados porque son concesiones que te facilita el gobierno, y que con esos sueños que todos tenemos, ¿no? Ya tenemos una empresa y vamos creciendo, porque eso les va a pasar a las empresas que en algún momento no reciban estos apoyos, estas tarifas, pues estos rescates, ¿no? Eso ya le corresponderá a las autoridades, ya será otro nivel a donde se implemente a través de la Cámara. De la Cámara que determine, ¿no? Claro. ¿Crees que hubo decisiones estratégicas que en retrospectiva no hayan funcionado como ustedes esperaban, Gustavo? Pues mira, todas las decisiones traen riesgo, pero no creo, porque todo esto ya fue calculado. Desafortunadamente la pandemia, creo que ¿cuánto tiempo permaneció? 2 años casi. A ver quién aguanta. Todavía más tiempo después de esos 2 años y medio, o sea, estamos hablando que pareciera que aún te quedaste con la pandemia, ¿no? Pues es que en realidad nosotros vemos algo, sí, un índice de crecimiento, ¿no? A nosotros nos ayudó mucho que cerraron una parte de la línea del Metro 1 y nos favoreció, pero cuando la volvieron la apertura, pues cayó más nuestro mercado. ¿Qué es lo que nosotros consideramos, ¿no? Nosotros necesitamos un rescate, o las empresas en general necesitan un rescate, pero yo siempre voy a insistir que tiene que estar plasmado en la ley. Tú no puedes de manera discrecional, de manera política decir, pues esto sí, me conviene, no me conviene. Se tiene que buscar un mecanismo conjunto que el gobierno implemente a través de una ley, a donde pueda apoyar al usuario, porque realmente el transporte subsidia al usuario. Entonces, donde no hay un menoscabo patrimonial, porque creo que el transporte público es incluido en la canasta básica, me parece. Entonces, si tú encuentras una fórmula donde yo te puedo al transporte público apoyar en esas condiciones, y puedo, para que no sea gravoso el incremento que le llegue
al usuario directamente y que una partida, o sea, una dieta, como se le llama ahí en el Congreso, pueda ser para subsidiar al usuario, pues sería formidable. Recordemos, por ahí escucho la palabra de colesterol, de las venas de la ciudad, la contaminación, el tiempo que estás ahí, todo lo que implica. Si no eficientamos el transporte a través de las autoridades, a través de una mejor tarifa, esto va a seguir con problemas. Y que hoy nos encontramos nosotros, mañana los que siguen. Sí. Puede, todo puede estar, nadie está exento, ¿no, Gustavo? Sí, es correcto. Actualmente, Gustavo, porque de acuerdo a todo lo que tú me estás comentando, entiendo que ustedes actualmente están presentando números rojos dentro de la empresa Coaveo. Sí. ¿Hay una deuda? ¿Tiene Coaveo una deuda? Sí, tenemos un compromiso que venimos arrastrando, que pues cada vez se ve más difícil de resolverlo porque nos ha bajado la cantidad de usuarios. Las unidades son unidades ya viejas, ya se hicieron viejas, se descomponen con mucha regularidad. Y tenemos otro problema que a veces no se toca en los espacios públicos. Fíjense que los operadores tienen mayores ventajas con el transporte público que da el gobierno. Un horario de 40 horas, con una serie de garantías y de ventajas que definitivamente el transporte público a veces no ofrece. Salarios más altos. Incluso creo que hay tú ahorras cajas de ahorro, ¿no? Tú ahorras $1 y te dan creo que 3. Tienen demasiadas ventajas. Entonces el operador emigra, ¿no?, a otros espacios donde le conviene, además es válido. Y pues a veces se quedan parados camiones, que son los que producen por la falta de operadores, por esas desventajas. O sea, tú no puedes ser competitivo porque todo el transporte público está subsidiado. Y nosotros subsidiamos a los usuarios. Llámese todos los transportes públicos de pasajeros que somos definitivamente concesionados. Entonces ahí es donde está donde te atoras, ¿no? La deuda, claro que se debe dinero, es una cantidad que esperemos poder resolverla, y si no, pues vamos a tener que proceder de otra manera. Cerrar una empresa no es nada grato. O sea, decir, no pude por estas situaciones y hacerlo público, porque al final, pues, en este medio corren muy rápido las noticias, pero sí estamos en una situación totalmente álgida, complicada, y que a pesar de que tenemos el respaldo del Grupo SISA, pues sí, en los números y en los hechos vemos una distancia de poderla resolver en este momento. Claro. Esto, pues yo creo que no quisiera a lo mejor hacer esta pregunta, pero la tengo en un punto que hacer. ¿A cuánto aproximadamente asciende la deuda? ¿Cómo distribuyen ustedes esa deuda? ¿Está distribuida, no sé, entre proveedores, no sé, instituciones financieras? ¿Cómo está distribuida esta deuda que ustedes tienen? Pues mira, no quiero ser impreciso, pero sí son varios millones. Son proveedores los que se le debe. También se debe al crédito inicial, a la reestructuración financiera. No quisiera decir un número aproximado porque tampoco lo tengo así con precisión. Los números caminan muy rápido, pueden ascender. Hay una pérdida diario de un promedio de 60,000 pesos diarios. O sea, ese menoscabo te lleva entre $1.5 million y $1.800,000 mensual de pérdida para la empresa, en las condiciones en que estamos dando el servicio. Sí. Entonces imagínate, los cálculos pues son a veces variables. Y pues es una lástima, ¿no? Porque somos la empresa, fuimos la ruta más grande de la Ciudad de México. Pudiera decirte, no la más larga, pero sí de las más importantes. Y que el día de hoy pues se vea sucumbiendo, ¿no?
O sea, con mucha afluencia de usuarios. Sí, pues nosotros venimos de oriente a poniente, cruzamos todo el centro, parte del centro, o sea, tocamos zonas muy que tienen mucha plusvalía, varias delegaciones, la Cuauhtémoc, que es la que tiene, creo que la mejor, el PIB más alto, ¿no? Y pues llegamos hasta el metro Tacuba, el metro Chapultepec, de diferentes partes, y que hemos tenido que recortar el servicio porque no tenemos las suficientes unidades y las condiciones para poder prestar el servicio. Entonces sí, el futuro sí se ve un tanto complicado, pero yo soy un hombre de fe y de perseverancia. Sí, tenemos que mantener la fe. Sí, tenemos que, y sobre todo la unidad con todos los transportistas, porque al final somos prestadores de un servicio. Todas las fuerzas y las expresiones que se desarrollan actualmente, así sean las más pequeñas, suman para tomar decisiones y hacerle concientizar a los gobernantes que somos igual pueblo, ¿no? Que también merecemos la oportunidad. Este es nuestro trabajo de muchas generaciones. Yo tengo en esto desde el 89, inicié. Soy abogado, terminé una licenciatura y por ciertas circunstancias me vine al transporte porque mi familia ya se dedicaba a esto y pues yo he amado siempre mi trabajo y nos dieron la oportunidad de formar parte del Consejo de Administración y hoy lamentablemente se está yendo de las manos y siempre he dicho, la suerte del principal la van a correr los secundarios, salvo que tengan no tanto me metería en temas de administración porque eso es como muy subjetivo, ¿no? Porque muchos van a pensar que es por el tema de la administración. A veces no es por eso. Nosotros compramos unidades muy caras, demasiadas unidades, que no requeríamos. Los números te los inflan en las demandas, ¿no? No son 115,000, éramos 70,000 los que como iniciamos, no es un mal número, pero ya cuando tú te vas dando cuenta de todo lo que las implicaciones económicas, pues es bastante la cantidad que tienes y el accionista contento. Que ustedes invirtieron. Sí, y el accionista contento en recibir su dinero, y creo que todos éramos felices, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues cuando llega la pandemia. Y no recortamos. Y seguimos pagando a la seguridad social, o sea, también a la base laboral. Por eso siguen con nosotros, la gran mayoría, porque les brindamos garantías. Entonces, ¿qué? Perdón, hoy, Gustavo, hoy, ustedes, o sea, al día de hoy, ustedes han intentado tomar medidas o han intentado implementar ciertas medidas que les ayuden a revertir pues la situación en la que hoy se encuentran. Sí, por supuesto. Desde la ingeniería financiera hasta nos han facilitado autobuses prestados para seguir dando el servicio. O sea, hemos hecho muchas cosas, apoyados desde luego. Si tú esto lo bajas a los accionistas y les haces ver, pues sí lo comprenden, pero no tienen los medios. Un autobús ahorita, pues se fue un 40% más elevado, o sea, los buses pues van aumentando de precio, y creo que ahorita el propósito, el objetivo del gobierno es la electromovilidad, que no está mal, pero dame las condiciones, o sea, comprar autobuses que tienen otras implicaciones, otra tecnología, y que requieren de un patio para cargar, y además un espacio, y que el gobierno a veces no es insuficiente, pues ya estamos hablando de una economía mayor, y si tú se lo bajas al transportista, al que ha sido de toda la vida, dices, no, pues yo no tengo esa posibilidad. Pero ya cuando te conformas en la empresa, yo creo que lo justo, los que tomamos esa determinación, es que la autoridad voltee a ver a esas empresas, ¿no? Que se acerque la autoridad, o sea, tenga esa sensatez de verificar que el servicio se esté dando bien, pero no como una autoridad pues con coerción, ¿no? Con obligaciones más que responsabilidades que le competen a ella. Y como no está
establecido legalmente, pues es facultativo, ¿no? A su criterio. Claro. Y ahí es donde está la laguna, porque cuando tú está plasmado en la ley, tú tienes esa facilidad de decir, hago valer mi derecho. Y lo hago valer porque está ya plasmado. Uh-huh. Desafortunadamente está creciendo tan rápido esto que lo que hoy pones mañana pues deja de servir, ¿no? Deja de ser funcional. ¿Qué aspectos administrativos o financieros desde la experiencia y por todo lo que me platicas, Gustavo, consideras fundamentales para, hablando como consejo a los compañeros transportistas o las empresas que de transporte ya operan como una SASB, para que ellos no pierdan el rumbo como empresa, que no lleguen a esta parte en la que se encuentra Coaveo en números rojos? Bueno, esa pregunta que tú me haces, yo me la he formulado, ¿cuál sería, no? Lo que nos toca o les tocaría a la gente que está administrando, va a hacer mucha conciencia de los recursos. A veces tú no puedes desprenderte de esos recursos que todavía todavía el retorno de la inversión no llega, uh-huh. Sino sencillamente estás disponiendo de un capital que todavía no. Pongamos de ejemplo una tienda. Tú en una tienda no te vas salió la cuenta de 1,000 pesos y tú no vas a disponer de esos 1,000 pesos y te los vas a ir a gastar porque no vas a tener para surtir. Uh-huh. Y cada vez más se va a ir haciendo tu tienda más compacta. Uh-huh. Y no van a llegar y te van a decir, oiga, me da unas papitas, oiga, me da unos cacahuates, y no tienes para surtir. Ese es uno de los errores que se cometen. El segundo, creo que sí tiene que existir mucha capacitación, mucha conciencia. No es un tema tan sencillo como se cree, tiene complejidad. Tienes que saber un poco o tienes que tener asesoría fiscal sobre todo. Tienes que tener una buena administración, un buen liderazgo, que las personas que están al frente sean honestas. Uh-huh. Es sobre básico. Todo, sí. Y que sean personas que les interese verdaderamente trabajar. Creo que siempre va a existir en esos grupos, siempre por ahí se te va a colar el que no le interese tanto y utilice algunos, hasta suena, ¿no? Así medio chusco, ¿no? Pues yo me la llevo de a muertito, ¿no? O sea, aspectos que definitivamente no se valen aquí, uh-huh. Porque la gente confía en ti. Además hay que hacer esto con amor, mucho claro, amor, sí. Pero sí hay que prepararse. Sí, porque no es nada más un patrimonio que creaste tú, o sea, es parte también la gente que confía y dice, bueno, sí, vamos a entrarle, vamos con todo, pero pues mi patrimonio está aquí, ¿no? Es parte del patrimonio de todos, porque pues lo que más o menos yo veo con todos ustedes es cuando se crea una empresa o cuando nace una empresa, sobre todo en el transporte, no es nada más como que tú de repente se te ocurrió acostado y digas, ay, sí voy a hacer una empresa, no, o sea, es con todos los demás, o sea, no solo 2, 3, 4, son a veces hasta 20, 30 personas que conforman una empresa, entonces es el patrimonio de todas esas personas, ¿no? Pues sí, es muy grande la responsabilidad y es un compromiso. Normalmente siempre hay que ser honestos con uno mismo y decir, pues esto no puedo que lo haga la gente capacitada. Ese es otro de los errores que yo he observado. Regularmente la gente que ha sido pionera, que ha estado ahí, pues merecería, ¿no? Uh-huh. O sea, estar ahí al frente. Pero sí, la realidad es que la capacidad no alcanza. Hay que ser humildes para decir, yo quiero, porque es donde va a devenir mis ingresos, ¿no? Ser sinceros, pues tener confianza y sobre todo, pues todo mundo tener el mismo eje de pensamiento, uh-huh. Que la empresa es lo más importante. Claro, por supuesto. Pensando en los compañeros transportistas, esta pregunta, sobre todo los que están ahorita en la transición dejando el modelo de hombre-camión para que pasen a esta parte de la empresa, ¿qué les recomendarías, Gustavo, ahora sí que desde tu sitio? Que se informen y que
que ahorren, que es bien difícil. Como hombre camión traemos la cultura de diario gano y diario gasto. Sí, el día a día. Sí, ¿no? el día a día. Uh-huh. Creo que ha habido personas inteligentemente que han hecho cajas de ahorro, que han hecho esos esfuerzos. Sus fideicomisos. Exacto. Sí, han tocado muchos compañeros que nos platican eso, que crean sus fideicomisos dentro de la ruta. Yo creo que deben de acercarse a personas profesionales. No quisiera utilizar el término profesionales, sino con experiencia que les puedan ayudar. Porque nosotros dentro de algunos compañeros de algunas empresas acudimos como consejo a preguntarle las funciones en particular. ¿Por qué? Pues porque nos interesaba hacer lo mejor que pudiéramos. Considero que sin lugar a dudas el tema económico, porque es un tema económico, hay que tener los recursos, una buena asesoría, un buen respaldo, conocer qué voy a firmar, cuál es el camión que me conviene. Anteriormente no creo que todavía hasta la fecha hay una imposición por parte de la autoridad, y eso está mal porque tú vas a pagar el autobús o el camión, la fuente donde vas tú a dar el servicio. Hay que informarse qué ventajas tienen, ¿no?, los camiones chinos, no porque sean más económicos o traigan cierta tecnología versus otros camiones. Yo he escuchado los comentarios, yo he tenido Mercedes-Benz, autobuses, y para mí los Mercedes-Benz es lo mejor de lo mejor. No estoy haciendo publicidad, aclaro, pero hablo desde mi experiencia. Vamos a cobrar por esa publicidad. Pero siempre hay que fijarse, es a donde insisto, ¿no? La preparación, a ver esto que me ofrece, ¿no? Y sobre todo ir anticipándose, ¿no? Oye, y si nos convertimos en empresa, ¿dónde vamos a guardar los buses? Oye, ¿cuánta gente necesitamos? Oye, ¿dónde vamos a hacer el recaudo? ¿Cómo se va a operar? Porque son de las cosas que a veces se ignoran, porque tú llegas, no es sabes, un nuevo negocio, lo desconoces completamente. Es diferente, es correcto. Sí, lo desconoces, piensas que, como lo acabas de decir ahorita, sigues en tu mente con la idea del transportista hombre camión, cuando ya la visión debe ser distinta, porque como empresas ya se desprenden más responsabilidades, ¿no? Tienes que cambiar el formato, a veces radicalmente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es necesario. Tú no puedes pensar en la individualidad, tienes que pensar en la colectividad y el bien común, y qué es lo mejor para la empresa. Tiene que existir mucha comunicación. Los primeros 3 puestos, que es el presidente, el secretario y el tesorero, tienen que ir muy hermanados. O sea, el eje de pensamiento tiene que ser globalizado con los demás miembros y con toda la gente, ¿no? Pero sí tiene que haber una armonía en esos primeros, y a veces hay discordancia, y a veces también forma parte, es natural, pensamos diferente, pero que no sea por interés particular, sino que sea por un interés de mejoras. Sí, eso es correcto. Para ir cerrando, ¿cuál es tu visión para el futuro de Aveo, Coaveo, Gustavo? Sí hay. Sí, híjole, de verdad es que esa pregunta, no sé, quisiera no contestarla, porque te decía y te digo, repito, soy un hombre de fe. Uh-huh. Y yo desearía de verdad, es algo que, ¿a quién no, verdad? Que no se pierda la fuente de empleo, que sigamos prestando el servicio y que podamos ser útiles a la sociedad. Yo desde que yo llegué hablé con un secretario del transporte y le dije, ¿qué cree que yo deseo de verdad? Hacer algo por lo que beneficia a la colectividad, prestar un buen servicio. ¿Por qué tienen que ser los países primermundistas y no nosotros? Sí, no nosotros, exacto. ¿Por qué no tener un negocio de calidad? ¿Por qué no que la gente se suba y tenga autobuses de primera? Pero ¿sabe por qué no se puede? Porque la tarifa son de las más bajas. Son de las más bajas a nivel mundial. Eso no te puede dar, por muchos usuarios que transportes. Deseo de verdad que sigamos en el mercado, pero si no hay otra alternativa, pues es que a lo inevitable no es como la muerte, no ¿verdad? Claro. La muerte es llegaste y hasta ahí. Somos gente con actitud, somos muy positivos y
y vamos a ver qué se desprende de todo esto. De todo esto, es correcto. Muchísimas gracias, Gustavo. Justo para ya la última pregunta, por lo que comentabas, como un mensaje final que tú quieras compartir con quienes están construyendo en su empresa ya desde cero, que están iniciando, y algún mensaje o algo que tú quieras igualmente compartir, no sé, para el gobierno. Bueno, a mí me gustaría primero a mis compañeros transportistas de corazón, y que los que hemos manejado un transporte público desde los tolerados, las combis, los micros, porque yo sé que muchos ya son adultos mayores, y a veces se da el paso a las empresas, sabemos lo que representa estar en el volante. El compromiso, el cansancio, el sudor, los sueños, las esperanzas, y que han generado en muchas familias pues alegría, porque muchos hijos de ahí han salido profesionistas, y nos ha dado mucha satisfacción el transporte. Yo quisiera que con esa gratitud, ese amor, esa pasión que no dudo que hayamos puesto en el trayecto de este desarrollo de este noble servicio que damos a la comunidad, sigámoslo haciendo en donde estemos. Busquemos la forma de ser mejores seres humanos cada día, y sobre todo tengamos confianza en que las personas que detentan el puesto son conscientemente tomamos esa decisión. Si no hay confianza, si no hay honestidad, si no hay verdaderamente pasión, si no hay amor en lo que hacemos, nada fructifica. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, de verdad te agradecemos profundamente el que nos hayas permitido esta conversación, que ha sido pues muy valiosa, no nada más para nosotros, yo creo que también para muchos de los compañeros transportistas. Gracias por tu honestidad, por tu generosidad sobre todo. Estoy muy segura que pues toda nuestra, ahora sí que la conversación que tuvimos pues va a sumar para muchos compañeros transportistas. Te agradecemos muchísimo el espacio y muchísimas gracias, compañeros. Agradecemos nuevamente que nos permitan estar dentro de un espacio más de diálogos del transporte con ustedes, y aprovecho, perdón que a lo mejor haga esta interrupción, pero aprovecho este espacio igualmente para mandar nuestra solidaridad a parte de los operadores, porque ayer en el incidente que hubo, en el lamentable incidente que hubo de la pipa de Iztapalapa que estalló, hubo compañeros operadores y compañeros que tuvieron sus unidades de transporte ahí. Entonces nuestra solidaridad y un abrazo gigantesco. Muy buen día a todos, pásenla bonito, cuídense mucho y los esperamos para el siguiente episodio. Cuídense. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Diálogos del transporte. Diálogos del transporte. Suscríbete al canal y no olvides seguirnos en nuestra